Saludos a todos. Bienvenidos sean a este estudio que estamos llevando a cabo con las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos por la quinta parte de la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Este sería el penúltimo grupo de los 6 que componen la iglesia de Esmirna. Y como recuerdan, hemos dividido cada una de las cartas en 6 aspectos relevantes e importantes que destacan. Y hoy estamos con la parte de la advertencia. Es decir, esto es aquello que el Señor en su momento y en la carta advierte a cada una de las iglesias según corresponda para hacerles observaciones con respecto a cosas que a Él no le agradan. La particularidad con la iglesia de Esmirna es que para ella no hay advertencia, por lo menos no en el concepto de advertirla de algo errado que esté haciendo, sino más que todo es una advertencia previsiva de una situación que va a pasar o que iba a pasar dentro de la iglesia. Y enfáticamente la advertencia previsoria que el Señor les hace es: y tendréis tribulación por 10 años. Así vamos a continuar entonces con el estudio de la carta a Esmirna, que espero en el Señor que sea de provecho para todos y cada uno de los que la escuchan y tienen la oportunidad de ver las filminas. Recuerden, para los que solo escuchan el audio en los canales en los cuales está incluido, pero que no es visible la filmina, en YouTube pueden verla también, además de escuchar el audio. Vamos a seguir entonces con la quinta y penúltima parte de la iglesia de Esmirna. Llegamos así a la filmina 42, que recordamos es la parte de lo que habíamos visto en el estudio pasado de los componentes de la advertencia, que tenía 9 filminas, habíamos visto 6, aquí estamos en la séptima. Estamos en la segunda parte del versículo 10, en el cual el Señor le ha dicho a sus siervos en Esmirna que la razón de la persecución es para que fuesen probados, pero que en esa situación ellos iban a tener tribulación por 10 días. Ahora, aquí podríamos preguntarnos, ¿qué significa para el creyente de hoy la persecución del maligno? Esto es importante porque sabemos que cada uno de nosotros como siervos de Dios estamos en campo del enemigo. Por lo tanto, si estamos en campo del enemigo, es claro que estamos rodeados por enemigos. Y por lo tanto, eso significa que la situación nuestra, si no estamos en estado de alerta constante, nos podría ocasionar eventualmente algún problema. Esencialmente, lo que podríamos decir es que la situación nuestra hoy en día es prácticamente igual a los que padecieron los siervos de Esmirna. Ellos estaban en un lugar donde la maldad los rodeaba literalmente por los 4 costados. Sin embargo, ellos supieron mantenerse fiel ante ese peligro, siéndole fiel a su Señor, que es lo que en esencia el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. Aquí entendemos que hay dos formas de ver lo que el Señor está indicándole a la iglesia: para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Cuando se trata de una prueba, como el Señor lo está diciendo aquí, la prueba como tal, proviene de Dios y esta se cumple según su propósito. El siervo debe tener claro que hay ocasiones en que Dios quiere probarlo, pero recordamos, ya lo habíamos dicho, que la prueba no es para que Dios se cerciore de la fidelidad del siervo, sino para que el siervo, es decir, yo, sepa qué tan fiel soy al Señor, para que yo tenga conciencia de cuál es mi grado de obediencia en tiempo real, es decir, en cada paso de mi vida, a lo que el Señor quiere de mí. Y esto lo podemos ver, les recomiendo que vayan a Romanos 12:2, donde ahí el Señor dice, la palabra de Dios dice que no debemos conformarnos a las cosas de este mundo, sino que debemos superarnos en nuestra espiritualidad, mejorando en nuestra condición y nuestra relación para con nuestros días. ¿Por qué? Porque mientras el Señor prueba al siervo para que el siervo sepa dónde está parado con relación a él, el enemigo, el maligno, como dice 1 Pedro 5:8, Pedro usa la figura de león que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la intención del maligno es ver de qué manera rompe nuestra comunión con el Señor para hacernos caer y debilitar nuestra posición espiritual y nuestra condición de hijos de Dios. Debilitarla, recuerden, no significa anularla en ningún momento, solo debilitarla, solo interrumpirla. Pero recuerden que aún si llegamos eventualmente a caer en alguna de las provocaciones malignas, siempre tenemos el recurso del arrepentimiento para poder restaurar nuevamente esa comunión. Sabemos, si lo entendemos hoy en día, que hay países muy particulares, aunque si bien es cierto, Satanás es dueño de todos los gobiernos que le fueron entregados por Dios en su momento bajo un contexto temporal. Sabemos que hay países que no, como le dije en algún momento, no es necesario mencionar, pero que sabemos bien dónde están, en donde el maligno domina de manera preferencial y donde ser un creyente de nuestro Señor Jesucristo implica no solo
una persecución bárbara, sino significa cárcel y en algunos casos incluso hasta la muerte. Así que podríamos aprovechar para aquellos, por la gracia y misericordia de Dios, vivimos en un país donde esto no se produce, en acordarnos de estos siervos de Dios en nuestras oraciones. Pasamos ahora a la Filmina 43 y estamos siempre con la segunda parte del versículo 10. Lo anterior, lo que estuvimos viendo, nos lleva a una realidad que por necesidad cada uno de nosotros debe tener presente cada momento de la vida. Y es el estar en un estado, como lo mencioné hace un rato, de vigilancia constante del entorno que me rodea. ¿Por qué? Porque recordémoslo, vuelvo a decir, estamos en territorio del enemigo. Todos los que nos rodean, mire, aunque esto parezca un poco duro y un poco difícil y hasta a alguien le podría parecer grosero, lamentablemente dentro de nuestro entorno más cercano, en la familia, hay gente que no cree en el Señor Jesucristo, que no lo acepta, que no lo confiesa, que incluso se ríe o se burla del siervo que le desfiere al Señor. Ellos son los que eventualmente el maligno puede usar para tratar de hacernos caer. A esto, Pablo nos da una alerta que es importante que recordemos en su carta a su discípulo Timoteo, en la segunda, en el capítulo 2, versículo 15, y valga el momento para recordar que esto que Pablo le dice a Timoteo literalmente me lo está diciendo a mí, y no lo está diciendo a cada uno de nosotros, se lo dice también a usted. Pablo dice, Timoteo, aquí voy a parafrasear, ya que en el registro no aparece el nombre de Timoteo, en esto que les estoy leyendo. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo? Timoteo, sé diligente en cada momento de tu vida para que todo lo que hagas sea aprobado por tu Dios. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. No tengo ninguna duda para no suponer y creer que Timoteo lo cumplió. Por lo tanto, esto mismo es lo que Pablo y el Espíritu de Dios a través de Pablo me está diciendo a mí, que yo debo con diligencia, con constancia, ferviente y con gozo constante, yo debo hacer y que las cosas que yo hago sean de la aprobación divina y que no haya nada de lo cual yo tenga que avergonzarme porque hice algo indebido o porque dejé de hacer lo correcto. Y sobre todo, como trato y me esfuerzo delante de Dios en este estudio, de usar bien la palabra de verdad. También se me manda, y esto es importante porque a veces no queremos hacerlo por temor a lo que podamos encontrar, pero es necesarísimo. Se me manda como siervo a hacer un autoexamen con algún grado de regularidad. ¿Qué es un autoexamen? Bueno, que yo lo que hago es ver para adentro, ver para mi mente, ver para mi interior, para mi alma, mi espíritu, para todo lo que soy yo dentro de mi ser, para darme cuenta si, como le dice Pablo a Timoteo, estoy haciendo diligentemente las cosas para encontrar la aprobación de Dios en lo que hago. Y entonces también otra vez el apóstol Pablo, esta vez en su carta a los Corintios, en la segunda, en el capítulo 13, versículo 5, les dice, y por extensión, nuevamente, nos lo dice a nosotros, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué dice Pablo aquí? Miren para dentro de su ser. Luego dice, probaos a vosotros mismos, que dice Pablo aquí, vean para dentro de su corazón. O no conocéis, continúa el apóstol, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es decir, si yo veo para dentro de mi corazón y de mi conciencia y de mi espíritu, y verdaderamente veo que el Espíritu de Dios mora en mí porque yo le creo y le confieso, pues obviamente entonces lo que, insisto, Pablo le dijo a Timoteo, mi esfuerzo diligente va a ser hacer las cosas para presentarme delante de Dios aprobado. Y eso es lo que caracterizó a la iglesia de Esmirna. Sin duda, estos siervos se presentaron, porque recuerden que esto sucedió hace casi 2000 años. Significa que hoy, en este momento, estos siervos de Esmirna que le fueron fieles al Señor, se presentaron ante el Señor aprobados. ¿Y dónde está en este momento cada uno de ellos? Bueno, es muy sencillo. Solo tengo que ir al Evangelio de Lucas, capítulo 16, allá por el versículo 19, cuando el Señor cuenta la historia del rico y Lázaro, y encontramos que Lázaro está en el jardín, en el paraíso, a la par de Abraham, porque fue encontrado justo delante de Dios. Pues estos hermanos de Esmirna están ahí precisamente también, a la par de Abraham, a la par de Lázaro, gozando en el paraíso que Dios preparó para ellos. Entonces, ¿qué conclusión saco? Bueno, que es necesario examinar mi vida, que es necesario probarme a mí mismo. Y al hacerlo, cumplo con aquello que también hicieron los siervos de Esmirna, que al examinarse y al probarse, vieron que no tenían absolutamente nada de qué avergonzarse. Ojalá que cada uno de nosotros al hacerlo y que verdaderamente lo hagamos, no tengamos nada de qué avergonzarnos. Pero si hay algo que todavía por ahí encontramos
que tenemos como una paja tras la oreja, entonces tenemos que deshacernos de eso y volver a corregir nuestro camino de obediencia delante del Señor. Así pasamos a la filmina 44. Esta sería la novena de las 9 que componen la parte de la advertencia a la iglesia de Esmirna. Recordamos que el Señor aquí en este caso, la advertencia no es una llamada de atención a la iglesia de Esmirna porque a ella no se le hace ninguna acusación de ninguna naturaleza porque su fidelidad fue a toda prueba. La advertencia es simplemente que el Señor les adelanta que hay ciertas cosas que les iban a pasar, pero de las cuales Él tenía absoluto control. Entonces llegamos así a la filmina 44. Y ya lo habíamos venido mencionando que esta previsión que el Señor les hace es acerca de una persecución que iban a sufrir por un espacio de 10 días. La tribulación iba a durar 10 días. Y el Señor se los dice antes de que la tribulación llegue. En el ambiente en que la iglesia estaba, ellos podían entender que esto podía pasar porque los judíos de Esmirna en esos momentos eran, si se quiere, sus más declarados enemigos. Aquí hay una explicacióncita que es necesario señalar en cuanto a esto de los 10 días. Algunos intérpretes ven en estos 10 días épocas de cientos de años, es decir, los que entienden que cada una de las iglesias es una parte de la historia, debo decir que yo no estoy de acuerdo con eso, porque es completamente imposible determinar cuándo empieza una y cuándo termina, y cuándo empieza la que sigue y cuándo termina. Entonces, pensar que estos 10 días son épocas de cientos de años en la historia de la iglesia, yo lo veo muy jalado del pelo. Para otros, estos 10 días representan a 10 césares romanos. Probablemente algunos señalan que es desde Nerón hasta Diocleciano. Recuerden que Diocleciano fue el emperador que estaba como César de Roma en los días en que Juan escribió el Apocalipsis. Entonces ellos creen que los 10 césares que hay entre Nerón y Diocleciano son esos 10 días. Eso nos daría, bueno, varias decenas de años de persecución a los creyentes en gobiernos de esta gente. Aquí también lo veo un poquito forzado, pero sin embargo se lo cito porque probablemente ya lo hayan escuchado y para que cada uno pues siempre tiene el derecho de formarse un criterio. Pero yo prefiero entenderlo de forma natural, es decir, que los 10 días deben ser vistos como un espacio de tiempo de 10 días literales en que sucederá una tribulación. Parte de esto es la posición de un comentarista que ustedes me oyen citar a menudo, que es Carballosa, que por lo menos en su comentario del libro del Apocalipsis es lo que él cree. Es más fácil, más lógico, tiene más sentido pensar en un espacio de tiempo en que sucederá la tribulación de 10 días naturales. El principal problema, sin embargo, hay un comentario de otro comentarista que también cito, que es Pérez Millos, que dice que el principal problema de esta interpretación, es decir, de los 10 días literales, es determinar cuándo ocurrió históricamente. Vean que Pérez Millos no lo niega ni lo rebate, simplemente dice que históricamente no se ha llegado a comprobar en qué momento de la historia de la iglesia de Esmirna llegaron a suceder estos 10 días de persecución. Pero vean que no se está negando, es decir, que pasó, pasó. Eso es un hecho. Llegamos ahora a la filmina 45 y ahora cambiamos en cuanto a la separación para entender las cartas que habíamos hecho. Terminamos con las advertencias y pasamos al punto de las recompensas, es decir, aquello que el Señor le promete a las iglesias por el grado de fidelidad que Él encuentra dentro de algunas de ellas. También recordamos que en este caso la iglesia de Esmirna no tiene absolutamente ninguna acusación, por lo que el Señor es generoso. Recuerden que las recompensas no se miden por la cantidad de lo que se da, o incluso ni por la calidad misma, porque el solo hecho de que sea una recompensa que Dios da a sus siervos, ya de por sí es extremadamente valiosa. Pero para los siervos de Esmirna el Señor les ha dicho que debido a su fidelidad, Él les iba a dar la corona de vida. Esa es la recompensa que les prometió y esa es la recompensa que hoy aquellos siervos de la iglesia de Esmirna, a quienes el Señor les dirigió la carta, están recibiendo o han recibido de su Señor esa corona de vida. ¿Qué implica para cada uno de nosotros? Bueno, pues exactamente lo mismo, que la misma recompensa para siervos fieles como los de Esmirna es la que el Señor tiene para los siervos fieles de hoy, una corona de vida. Así que mantengamos nuestra fidelidad y obediencia para que, como dice el Señor, esta corona no nos sea quitada, de manera que nos esforcemos por hacer siempre lo que agrada al Señor. Llegamos así a la filmina 46 y estamos dando inicio a la última parte de las 6 divisiones que hicimos en cada una de las cartas para tratar de darles la mayor facilidad de entendimiento. Estamos en los versículos 10 y 11, donde el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que en su fidelidad, en su entrega a la causa del Señor y en su aprobación, Él les dice, yo te daré la corona de vida.
La segunda parte del versículo, del componente de los versículos 10 y 11 los vamos a ver un poco más adelante, pero ahora centrémonos en lo que el Señor les dice acerca de la corona de vida. Esta es, por tanto, la última parte de esas divisiones y deberíamos hacernos una pregunta porque todo el sentido y la razón de estos estudios es que aprendamos algo de lo que la palabra del Señor nos enseña para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo en nuestra vida. No es simplemente retener en nuestra memoria el conocimiento, sino bajarla a nuestro corazón para que podamos hacer aquello que los siervos de Esmirna hicieron y hacerlo nosotros también. Para que así como los siervos de Esmirna fueron aprobados por su Señor, así también lo seamos aprobados nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Bueno, yo diría que si pudiésemos resumirlo en una sola frase acerca de lo que aprendo de la iglesia de Esmirna, esa frase sería que Esmirna, y obviamente los siervos que la componían, es un modelo de conducta que mi Señor quiere que yo mantenga. En otras palabras, el Señor me está diciendo, mira Kenneth, lo que yo quiero de vos es que así como mis siervos en Esmirna se comportaron, así quiero que te comportes vos en esta vida. Que hagas lo que ellos hicieron, hacelo tú. Que lo que ellos sintieron, lo sientas tú. Que la fidelidad que ellos mantuvieron, la mantengas tú. Eso es lo que el Señor me está diciendo y lo que estoy aprendiendo de la iglesia de Esmirna. Es casi que necesario en este tipo de cosas, lo que decía hace un rato, de mirar hacia adentro para ver cómo está mi situación delante del Señor. Es inevitable que yo me refleje en esta aseveración, en esto que estoy aprendiendo, y deba preguntarme, oigan bien lo que les voy a proponer, preguntarme la situación y el momento en que yo estoy. A veces podría ser un poco conflictivo al mirar hacia adentro, tal vez no veamos lo que queremos ver, y estamos viendo otra cosa que no es la realidad. Bueno, hagámoslo más fácil. Digamos que yo me quiero medir efectivamente cuál es mi forma de ser delante del Señor con relación a lo que hacía la iglesia de Esmirna. Bueno, entonces lo que hago es que hago una medición interna y me propongo que en escala de 1 a 10, donde 1 es completamente reprobado en mi vida delante de Dios, y el 10 es Esmirna, es decir, la iglesia y la conducta de aprobación que ellos tenían delante de Dios, yo me hago la pregunta, en esa escala de 1 a 10, ¿dónde estoy yo? ¿En qué parte de la escala estoy yo? Y aquí, usando toda mi sinceridad y verdad de siervo fiel, que quiere saber verdaderamente cuál es su situación para con su Señor, la respuesta debería ser también completamente sincera. Y no evadirla, recordemos, mis queridos hermanos, no responder a una proposición como esta, es decir, evitar hacer la medición en escala de 1 a 10, es una mala señal. Significa que tengo temor a la respuesta, significa que hay algo que tal vez sé que no estoy haciendo y que no puedo engañar al Señor pretendiendo que en la escala de 1 a 10 soy un 8, cuando en realidad ni siquiera llego a 4. Eso sería grave. Por lo tanto, no evadamos la respuesta. ¿Por qué? Porque si yo verdaderamente lo hago y me doy cuenta que en esta escala estoy muy bajo de lo que debería estar y que mi respuesta delante del Señor no es lo deseable, no es del comportamiento de Esmirna, entonces mejor enfrento esa situación, esa verdad, ¿y qué hago? Lo corrijo de inmediato para que el Señor no tenga que reprenderme. Vean qué fácil. ¿No dice el Señor en sus cartas, arrepiéntete? Bueno, pues si yo veo y me doy cuenta que no estoy en lo correcto, pues lo que hago es que me arrepiento del Señor, corrijo mi sendero y vuelvo por el camino correcto. Llegamos así entonces a las recompensas, como dije al principio, y el Señor verdaderamente promete galardones a la iglesia de Esmirna por su fidelidad, y es lo que vamos a ver. Pasamos ahora a la Filmina 47. Esta es la segunda de 4 que componen la parte de las recompensas, y en esencia, la recompensa que el Señor le promete a Esmirna es una: yo te daré la corona de la vida. A los vencedores, yo les daré la corona de la vida. Y entonces sabemos que como el Señor es constante siempre en lo que Él ofrece, mantiene su palabra y sus promesas, esa misma corona de vida que el Señor le prometió y dio a los siervos de Esmirna, me la está prometiendo a mí, si verdaderamente continúo llevando una vida de vencedor. Y cuando hablo de vencedor, hablo de una vida de obediencia a los asuntos del Señor. Y eso es lo que el Señor le prometió a Esmirna. Bueno, pues a mí también me lo está prometiendo, como se lo promete a cada uno de ustedes. Aquí siempre es mejor repetirlo y entenderlo para vivirlo, porque es necesario a veces con alguna facilidad, que no debería ser, tendemos a olvidar las cosas importantes de lo que el Señor nos está enseñando. Y vean una de ellas que podemos ver en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, quien bajo la guía del Santo Espíritu dice, Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Como ven, esta promesa que el Señor le hizo a la iglesia de Esmirna no fue una promesa eventual, de circunstancias, del momento. No, es una realidad. Muchísimos años antes de que Juan escribiera el libro del Apocalipsis, aproximadamente, tal vez, no sé, unos 50 años hacia atrás, ya Santiago había hablado de la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa promesa de la corona a los que le aman es el que lleva la vida constante, diligente, aprobada por Dios, haciendo y buscando la voluntad de Dios para agradarlo solamente a Él, como hicieron los consiervos de Esmirna. Esmirna fue entonces, sin lugar a dudas, podemos afirmarlo, una iglesia vencedora. Aun cuando el malo usó a los judíos locales para acosarla, y a pesar de todo, ellos fueron constantes y fieles a su Dios, por lo tanto, repito, fueron vencedores. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que seamos vencedores. ¿Y esto por qué podemos tener seguridad de salir vencedores? Bueno, sencillo, ya lo vimos en el capítulo 2 del versículo 1, donde se afirma que el Señor camina junto a su iglesia. También lo vimos en la visión que Juan tuvo en el capítulo 1 de este mismo libro. Juan vio al Señor moviéndose en medio de los candelabros, y los candelabros representan las iglesias. Por tanto, podemos estar seguros de que el Señor camina en medio de nosotros, que formamos su iglesia. Por esa razón, no solo debemos preocuparnos de que nuestro comportamiento sea el correcto, sino de que también somos verdaderamente vencedores. No porque yo tengo las fuerzas y el valor de ser vencedor, sino porque aquel que camina a mi lado me da la fuerza necesaria para ser vencedor. Pero para ello debo ser fiel y debo ser obediente. La iglesia de Esmirna lo sabía, se mantuvieron fieles a su Señor y, como dije, fueron vencedores. ¿Qué es lo que aprendo yo de aquí? Bueno, el Señor quiere que yo también lo haga. Llegamos así a la Filmina 48, la tercera de las 4 que componen la parte de las recompensas, y aquí, en esta parte, es necesario que hagamos un pequeño paréntesis para repasar un poquito, que podría tal vez eventualmente haber algún grado de incertidumbre sobre esta, de lo que vamos a hablar, de lo que menciona en el versículo 10, la cita de Santiago que ya vimos, y lo que se menciona aquí en el versículo 12, es decir, el uso de la palabra prueba, y lo que significa delante de Dios prueba y lo que significa en la palabra de Dios tentación. Para esto, y como ya lo hemos estado analizando aquí, es claro, y hace un rato lo dije en una de las filminas pasadas, que en Esmirna, en la iglesia de Esmirna, en aquel momento en que ellos sufrieron persecución y tribulación, el que los provocaba eran los judíos que los perseguían por instigación maligna. Por lo tanto, esta persecución y esta tribulación que ellos sufrieron era la forma en que el maligno tentaba a algunos, recuerden que no eran todos, eran algunos de los creyentes para doblegarlos, para quebrantarlos, para hacerlos recular en su posición y fidelidad para con su Señor. Sin embargo, ellos se mantuvieron fieles. Ese es el lado de la tentación, todo aquello que proviene del maligno. El lado de la prueba, como lo dije hace un rato, proviene de lo que el Señor quiere que su siervo conozca. Así que eventualmente lo importante aquí es entender cuándo uno es una prueba que el Señor pone delante de mí y cuándo es el diablo tentándome para tratar de romper mi relación con el Señor. Santiago es claro cuando en su pasaje que leímos en la filmina anterior, dice que el varón que soporta la tentación, es decir, aquella que viene del maligno. Y luego dice, y haya resistido la prueba. Es decir, aquí es lo que su Señor permitió que el diablo hiciera con el siervo únicamente para que el siervo supiera y entendiera cómo está su posición para con su Señor. No que el Señor necesitara conocer el grado de fidelidad, sino que el siervo tiene que saber qué tan fiel le es a su Señor. Y al vencedor, como a los siervos de Esmirna, el Señor les dice, y nos lo dice a cada uno de nosotros, al que sea vencedor en su constancia y fidelidad a su Señor, Él nos va a dar garantizada, por la palabra de Dios mismo, nos va a dar la corona de vida. Entonces, concluyo que aquí debemos tener muchísimo cuidado en saber cuál es cuál y actuar según debamos. Es decir, aquí no podemos confundirnos cuando es una tentación. Lo que a veces nos cuesta un poquito más identificar es cuando es una prueba que el Señor pone para que cada uno de nosotros conozca en dónde estamos verdaderamente parados. Pero repito, esto es algo que se adquiere con el tiempo, con la madurez, con el estudio de la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, con el entendimiento de la palabra de Dios. Podemos llegar a tener certeza cuándo es cuándo en cada una de estas situaciones y, repito, comportarnos según debamos y ante la situación que se presenta. Así llegamos a la filmina 49.
esta es la cuarta de las 4 que componen el apartado de las recompensas, en la que básicamente el Señor le dijo a Esmirna: por su fidelidad a los vencedores, yo les daré la corona de vida. Nuevamente, recordemos que este tipo de promesas caminan a lo largo de los siglos y llegan a cada uno de los siervos del Señor en todo tiempo y lugar. Significa que ustedes y yo también tenemos la oferta del Señor. Al que sea vencedor, Él nos dará la corona de vida. Y recuerden que un vencedor lo somos porque el Señor nos separó del lado de los que andaban sin Dios y sin esperanza y nos llevó a su redil, nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos santificó y nos declaró hijos del Altísimo. Un ejemplo escritural de esta verdad acerca de la diferencia entre lo que es la tentación y lo que es la prueba de parte de Dios es el caso de Job. Recuerden que si leemos los capítulos 1 y 2 del libro de Job, ahí notaremos como toda la intención de Satanás cuando se presenta delante de Dios en cuanto a Job, que él quería provocarlo para que Job renegara de Dios. Y el Señor le da permiso, oigan bien, esto es importante, el Señor le da permiso, le pone limitaciones y le dice a Satanás hasta dónde puede llegar. En ningún momento Satanás tiene libertad total para hacer con Job lo que le da la gana, no puede. Dios le pone límites. Puedes hacer esto y tienes que llegar hasta aquí, no te pases de ahí. Y entonces vemos cómo en el caso de Satanás, lo que él hace con Job es tentarlo para que él reniegue de Dios, pero delante de Dios era probar a Job. Y nuevamente insisto, por favor, esto tengámoslo claro. No era para que Dios se convenciese que Job le era leal, sino para que Job mismo notara y midiera el grado de fidelidad y confianza que él tenía en su Dios. Si leemos todo el libro de Job, hay momentos en que pareciera que Job se quiebra, pero al final sale victorioso. Y sobre todo, al final, lo que Job hace es rendir un poderosísimo testimonio de cómo salir victorioso de una situación como esa, y sale victorioso sobre Satanás que lo provocó, sobre su esposa que lo mandó a renegar de Dios y sobre sus 3 supuestos amigos que lo culpaban de todo. Entonces, así, de esta experiencia incluso de Job, también podemos extraer enseñanza. Y para tener una certeza completa, en Santiago 1:13 leemos lo que el siervo de Dios dice cuando afirma: cuando alguno es tentado, recuerden que le está hablando a creyentes, miembros de la iglesia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí queda claramente establecido que las tentaciones siempre provienen de Satanás. Dios jamás tienta a nadie, y mucho menos a sus hijos. Así que cuando por alguna razón, si Dios llega a permitir que Satanás nos moleste en nuestra vida, para él es una tentación. Para Dios es probarnos a nosotros, que cada uno de nosotros sepa cuánto es el grado de fidelidad que le tenemos a nuestro Señor. Llegamos así a las 2 últimas filminas que componen el estudio de esta quinta parte de la iglesia de Esmirna. Lo puse aparte, estas 2 filminas, que es la amonestación que Dios le hace, el Señor le hace a las 7 iglesias. Porque, como dije en un principio, el hecho de que el Señor lo diga 7 veces es porque para Él es completamente importante, y para el mismo Espíritu de Dios que nos revela en su palabra, es completamente importante que cada uno de nosotros como siervo ponga atención a esto y sobre todo haga lo que esta amonestación dice. ¿Cuál es la amonestación en esencia? Que cada uno de nosotros como siervos de Dios oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es importante, esto es vital, y precisamente lo que estamos haciendo en este momento es oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero este oír lo que el Espíritu dice no es un oírlo de manera eventual, de manera esporádica, es hacerlo constantemente, diariamente de preferencia, y no por 1 o 2 minutos, sino por muchos minutos, incluso si es posible por 1 hora o 2 horas, según el tiempo que tengamos disponible, porque todo esto redunda en nuestro crecimiento, nuestra madurez y nuestra capacidad para entender la palabra de Dios. Entonces esta amonestación, veámosla porque se va a repetir en las otras 5 iglesias que todavía faltan. Lo vimos en Éfeso, lo vemos aquí ahora en Esmirna, y en las que faltan también estará. Es vital que cada uno de nosotros preste oído a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, así llegamos a la filmina 51, que esta ya sería la penúltima del estudio de esta semana, la quinta parte de las 6 que componen el estudio de la iglesia de Esmirna, y estamos en este apartado que consideré necesario e importante darle un poco más de amplitud a lo que el Señor está diciendo, porque al final todo se resume en que cada uno de nosotros, al estudiar, por ejemplo, las 7 cartas o toda la palabra de Dios, es necesario que cada uno preste atención a lo que el Espíritu dice
como dice, valga la redundancia, el versículo 11 en su primera parte, cuando el Señor amonesta a la iglesia de Esmirna, y recuerden que amonestación no es un regaño, sino una llamada a que hagan aquello que el Señor está diciendo. En este caso, el Señor le dijo a Esmirna, como se lo dijo a Éfeso, y se lo dirá a las 5 iglesias, y se lo dice a toda la iglesia suya a lo largo de todos los siglos, y me lo dice a mí, y se lo dice a usted, y se lo dice a todos los creyentes: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, ¿qué podemos concluir de esta amonestación? Bueno, lo primero es preguntarnos, ¿quiénes son los que deben oír? Aunque esta es una pregunta retórica que se responde por simple sentido común, uno debería ser un poco más amplio a la hora de entender quiénes son los que deben oír. Por defecto, yo diría que todo ser humano debe oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero, lamentablemente, esto no es así. La grandísima mayoría del mundo, las grandes masas, desprecian la palabra de Dios y no la escuchan. Pero, de forma puntual, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, que es exactamente lo que estamos haciendo en estos estudios, oyendo lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Luego, lo segundo es que debo fijar el cuándo se debe oír lo que el Espíritu dice, es decir, cada cuánto lo debo escuchar. Bueno, hace un rato mencioné lo ideal del comportamiento de cada uno de nosotros al estudiar la palabra de Dios, no hacerlo de forma esporádica, sino de vez en cuando, o cuando no tengo nada que hacer, voy y estudio. No, eso no es así. La palabra de Dios se estudia de manera constante. Entonces, ¿cuándo debo yo oír la palabra de Dios? Y la respuesta es siempre. Siempre mientras yo esté en este mundo, siempre debo escuchar la palabra de Dios. Y de manera todavía aún más puntual y más enfática, esto significa todos los días, de domingo a domingo yo debo escuchar la palabra de Dios, debo estudiarla, debo profundizar en ella para oír y entender lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En la medida en que yo aprenda, entienda y haga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿qué estoy haciendo? Capacitándome para decirle a otros consiervos lo que el Espíritu dice a las iglesias para que ellos también lo hagan. Lo siguiente es, ¿y dónde está lo que el Espíritu dice a las iglesias? Bueno, también esta es una pregunta retórica. Porque está aquí, de manera muy puntual, está en estas 7 cartas, que es donde el Señor dice en cada una de ellas que debemos oír lo que el Espíritu dice. Pero no solo está en estas 7 cartas, sino que está contenida en toda la palabra que el Espíritu Santo reveló. Y algunos textos que nos pueden ayudar con respecto a estas verdades son pocos, pero recuerden que es muy amplio todo donde podemos llegar y depende de cada uno de nosotros que entendamos todo eso. Pero 2 Timoteo 3:16, 1 Tesalonicenses 2:13 y 2 de Pedro 1:20 y 21 nos ayudarán a entenderlo mejor. Entonces, para efecto inmediato es lo que el Espíritu dice a estas 7 iglesias, y para efecto más extensivo, lo que el Espíritu dice a lo largo de toda su palabra. Debemos leerla, debemos estudiarla, debemos retenerla, debemos practicarla y debemos predicarla. Llegamos así a la Filmina 52, que esta sería ya la última de esta quinta parte de la iglesia de Esmirna, y estamos en la parte de la amonestación en la cual el Señor manda ayer, hoy y mañana, me dice a mí y a cada uno de sus siervos: ¿tienes oído? Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es, como dije hace un rato, precisamente lo que estamos haciendo, escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero recuerden que aquí va más allá de solo escuchar. Es, como dije hace un rato, escuchar, retener, hacer y enseñar. Así, entonces, sabiendo quiénes son los que deben escuchar, yo como siervo de Dios, cuando, todos los días de mi vida, donde, en la palabra de Dios, el siervo fiel estudia otra vez, retiene nuevamente, practica siempre y enseña constantemente lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque esto es testimonio, porque otros que incluso tal vez no se atrevan a preguntarme absolutamente nada, verán en mis actos de estudiante, retención, práctica y enseñanza de la palabra de Dios, verán algo diferente en mí que eventualmente podría inducirlos a hacerme una pregunta, a abrirme un resquicio de su puerta para que yo tenga la oportunidad de hablarles de Jesús como su Salvador que tanto necesitan. Es claro, sin ninguna duda, que la capacidad de oír trasciende el oído físico e incluye el oído espiritual. En otras palabras,
Cuando el Señor dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solo es escucharlo por nuestros oídos físicos, sino también escucharlo por nuestro oído espiritual. Porque si solo lo escuchamos por el oído físico, muy probablemente 1 o 2 días después ya no nos acordemos de lo que escuchamos. Pero si el oído espiritual también está atento y retiene lo que está escuchando, pues sin ninguna duda aprenderemos de la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Santo Espíritu quiere, y esa es la razón por la que el Señor insiste tantísimo en estas 7 cartas que oigamos lo que el Espíritu dice. Por supuesto, debemos tener claro que negarse a escuchar al Espíritu pues es simplemente un acto de rebeldía que no tiene absolutamente ninguna excusa cuando se trata de un siervo de Dios. Es decir, si un siervo de Dios solo estudia o oye lo que el Espíritu dice de forma esporádica, de vez en cuando, 45 minutos el día del culto en la escuela dominical o cualquier otro día en la casa, así como muy día perdida, pues obviamente está actuando de manera rebelde y pues también su Señor eventualmente podría llegar y llamarle la atención porque esa no es la conducta del siervo de Dios. La sentencia acerca de esto la da el profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10, donde el profeta dice, porque el corazón de este pueblo, está hablando de Israel, pero por extensión le habla a todos los seres humanos, especialmente a aquellos siervos suyos que se comportan de manera inadecuada. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha llenado de grasa, y con los oídos físicos, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Esta es una forma figurativa de exponerlo. Oídos pesados que escuchan cualquier cosa menos la palabra de Dios, y ojos cerrados que ven de todo menos lo que Dios les está diciendo que vean y que hagan. Y sigue el profeta y dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que esas personas simple y sencillamente no les da la gana escuchar la palabra de Dios, ver con sus ojos lo que Dios quiere hacer con ellos, porque andan muy ocupados en otras cosas del mundo, y entonces su corazón, engañoso como es, los encierra en una mentira para que, como dice el Señor, no se conviertan y Él los sane. No es que Dios no lo quiera sanar, es que ellos no quieren ser sanados. Pero no caigamos nosotros en este mal. Si bien es cierto, ya hemos sido sanados, no caigamos en el error de permitir que nuestros oídos se engruesen con cosas que no son importantes y nos impida oír la palabra de Dios, o nuestros ojos sean cerrados por otro tipo de entretenimientos que, lejos de llevarnos al conocimiento de la palabra de Dios, nos separan de ella, y entonces caigamos en una situación en la que el Señor se ve obligado a venir con un grupo de cuerda para darnos una castigada por no hacer las cosas que Él quiere. Muy bien, aquí con la gracia y ayuda del Señor hemos terminado la 5ª parte de la iglesia de Esmirna, y yo espero que haya sido de provecho. Gracias por escuchar, y con la ayuda del Señor esperamos que nos podamos ver en la próxima semana. Si tienen oportunidad de mandarle este estudio a otras personas o pedirles que lo escuchen para que ellos también puedan oír de la palabra de Dios, sería muy bueno. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros.